que hay detrás de cada remedio, ¿no? Hoy vamos a profundizar en la flor en clematis, ¿eh? En clematis vamos a ver su naturaleza consciente y cuáles son lo- sí, los arquetipos, las figuras simbólicas que apoyan y que definen esta energía, ¿de acuerdo? El- Como siempre, a mí me gusta hacer mención, ¿no? Que la terapia floral como un recurso que nos permite avanzar en nuestra propia evolución, ¿no? Es importante investigar en esa naturaleza inconsciente detrás de en esa naturaleza inconsciente detrás del remedio, ¿no? Entonces, las esencias son arquetipos que son patrones energéticos individuales de información. Por ejemplo, el doctor Sheldrake, es decir, fue el primero que definió efectivamente ese arquetipo como campos de información, ¿no? Que además esos campos de información interactúan con las fuerzas arquetípicas colectivas, ¿no? Colectivas en función de la evolución de la humanidad. Por ejemplo, tenemos tanto Jung, el doctor Carl Jung, como el doctor Bach, pues ellos realmente, por ejemplo, pues a través de su escrito, a través de sus investigaciones, a través de la práctica de la medicina, pues realmente, por ejemplo, pues se centraron en, pero es muy bonito porque además ambos persiguen la unidad de la humanidad, ¿no? Pero el doctor Bach, o sea, él propone la unidad de la humanidad, pero a través de lo individual, ¿eh? De lo individual, es decir, a través de la resolución del conflicto, de una forma individual del conflicto que hay alma-personalidad. ¿Eh? ¿Por qué? Para erradicar la enfermedad, porque a través detrás de la enfermedad, ¿eh? Detrás de la enfermedad hay un conflicto de alma-personalidad, ¿no? Y entonces esa es su fuerza evolutiva, ¿no? Para él, la humanidad es una, ¿eh? Y el sufrimiento aflora cuando se atenta contra su unidad, ¿no? Luego el doctor Jung, el doctor Jung, o sea, él nos propuso como la unidad psicológica de la humanidad, pero a través de qué? De lo colectivo, del inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo está representado por los arquetipos, la fuerza, o sea, las figuras simbólicas, ¿no? Que es su fuerza evolutiva. Entonces, él nos propone la evolución, pero a través de la conexión con el inconsciente colectivo. Y él decía, todos estamos unidos por un inconsciente colectivo que nos influye y nos modela. ¿Eh? Y nos modela. El, entonces, como yo decía que él a estas representaciones le llamó el inconsciente colectivo, ¿no? Entonces, bueno, y muy bonitas las palabras del doctor Sheldrake, que él decía que la relación de las esencias, considerándolas como campos de información, campos mórficos y arquetipos, conectan nuestra alma y nuestra personalidad a través de imágenes arquetípicas simbólicas. Simbólicas. Y entonces, mira, yo propongo que antes de entrar en la naturaleza, o sea, a profundizar en los arquetipos de esta esencia, vamos a hablar un poco de la energía representante, que representa a Clematis, ¿no? Entonces, Edward Bach incluyó incluir esta flor, fijaros, dentro de los 12 curadores, porque efectivamente los 12 curadores son como las 12 energías que conforman la totalidad, ¿no? La totalidad. Entonces la energía de Clematis está dominada por el elemento agua, que es emociones, sensibilidad, es decir, como decía el principio, lo invisible es esencial a los ojos, ¿no? Entonces, estas tipologías describen siempre a personas introvertidas, soñadoras, emotivas, dulces, personas tiernas, personas hogareñas, personas imaginativas, ¿no? Entonces,
el modo de interactuar con el entorno, ¿cuál es? Es a través de un temperamento flemático. Flemático, el que describe a una persona tranquila, que no pierde la compostura, que necesita siempre la conexión con sus ideales, con su mundo abstracto. Son personas que tienen un rico un mundo interior, ¿no? Entonces, la sensibilidad sumada a la receptividad, a la receptividad, hacen que esta persona normalmente tenga una gran capacidad de nutrición y de protección de otros, ¿no? Y luego fijaros que luego más tarde, ahora cuando veamos los arquetipos, Pilar O, ella nos va a introducir la astrología, pero por ejemplo, pues esta energía climatis, yo creo que si conocéis un poquito de astrología, tiene que ver mucho con la casa 5. La casa 5, creatividad, hijos, ¿no? Que son los frutos de nuestras creaciones, ¿no? Y él en su escrito nos dijo, para los soñolientos, que, no están, que nunca están totalmente despiertos, no tienen gran interés en la vida, es gente tranquila, no realmente feliz en su actual situación, vive más en el futuro que en el presente. ¿Eh? En el presente. La, Entonces, como vemos, realmente el principio base, o sea, el principio base que rige a esta planta, que representa esta planta, el remedio, ¿cuál es? Es el idealismo. ¿Eh? Es el idealismo. Y el arquetipo, que luego vamos a profundizar, el arquetipo base, o sea, el arquetipo que representa es la creación, donde tiene lugar el comienzo de todo. El comienzo de todo. Entonces, la persona, la persona se construye un intenso mundo exterior. ¿Eh? Que este mundo, aquí realmente este mundo interior, este mundo abstracto que él se crea, le hace perder interés en el aquí y en el ahora. En el ahora. Por eso los síntomas claves, ¿cuáles son? Falta de atención, fuga de la realidad y inconsciencia. Eso es lo principal. Entonces, el patrón transpersonal, ¿cuál es? La evasión. La persona que necesita clematis, normalmente vamos a observar que hay un patrón, una necesidad. O sea, ¿qué es lo que le da seguridad? La evasión. ¿Para qué? Para no estar conectado con el presente, ¿no? Y entonces, este estado lo vamos a ver que las personas lo pueden experimentar de una forma temporal y de una forma caracterológica. Caracterológica, pues vamos a ver una persona distraída, que está ausente por naturaleza, ¿no? Este remedio, igual que todos los remedios, ¿no? Actúan siempre en varios niveles. En mental, efectivamente, lo que va a hacer es sacar a la persona del ensueño y lo van a conectar con la realidad. Emocional, importante porque va a transformar ¿eh? su indiferencia en interés. Y el físico, él decía, cuando el paciente está adormecido, soñoliento, indiferente y no tiene suficiente interés en la vida, son apáticos, no hacen ningún esfuerzo por reponerse de la enfermedad o en concentrarse en su trabajo cotidiano. A menudo duermen mucho y su ojo tiene la mirada perdida. ¿Eh? Entonces, como vemos, movimientos lentes, mirada ausente, desfocalización de la mirada, autismo. Autismo, por ejemplo, ha dado muy buenos resultados el introducir clematis dentro del espectro autista. Es una flor que nos puede dar bastante juego, ¿no? Luego, por ejemplo, también pues, podemos ver que una persona que experimenta un estado clematis, pues también le vamos a ver realmente que falta de memoria,
pobre escucha, falta de atención, porque como yo muchas veces digo que la falta de memoria no es cuestión de darle vitamina, no es cuestión de... sí, o sea, no hay ningún producto que te haga aumentar la memoria, porque realmente la falta de memoria muchas veces es falta de atención, de focalización en el presente, entonces, por ejemplo, y también cuando tengamos casos de que hay pérdida de conciencia, coma, desmayo, cualquier traumatismo físico que lleve una desconexión de la realidad, podemos introducir el clematis, ¿no? Entonces, la limitación de todo esto vemos realmente que la limitación a transformar, ¿cuál es? Es la falta de interés en el momento presente. O sea, es decir, la limitación es esa necesidad de evasión. Pues esa necesidad de evasión, efectivamente, y una persona que a lo mejor pues, está experimentando un estado de clematis, pues puede recurrir a la droga, a cualquier cosa que le haga evadirse, ¿no? Vemos mucha dispersión en estas personas porque efectivamente la no focalización en el presente, de una forma o de otra, te va a llevar a los estados de ansiedad, ¿no? A los estados de ansiedad. Y luego, por ejemplo, también muchas veces personas clematis, en esa evasión, hay muchas veces la persona no materializa, no concreta en el presente. ¿Por qué? Porque está toda su atención puesta en el futuro, ¿no? Y entonces realmente la persona pues no lleva a cabo, no materializa nada. ¿Por qué? Porque está por delante sus sueños, ¿no? Entonces el estado positivo, o sea, la flor nos va a permitir transformar esa indiferencia, esa necesidad de evasión en presencia, en toma de contacto. Y él decía, nunca se te concede un deseo sin concederte también la facultad de convertirlo en realidad, ¿eh? Porque el porvenir depende del interés que pongamos en el presente, ¿eh? Entonces, esta flor nos va a permitir aumentar nuestra conciencia en la realidad, en el aquí y en el ahora, ¿eh? Y es decir, y además va a permitir también, porque yo sé, o sea, en todo es bueno que tengamos una cierta dosis de idealismo, de imaginación, porque todo se genera a raíz de un pensamiento, sí, de un sueño, de una idea, ¿no? Pero aquí realmente el clematis lo que nos va a permitir es tener bajo control esa rica imaginación y el mundo de pensamiento, ¿no? Y si lo puedes imaginar, lo puedes crear. Entonces, pues, la persona integra o sea, tiene como incluso mayor facilidad de conexión, a veces con mundos más sutiles, ¿no? ¿Cómo decir? Sí, con niveles de conciencia un poco más sutiles el, y luego, por ejemplo, también podemos observar que, por ejemplo, experimentan con frecuencia estos estados clematis personas que tienen un talento creador, porque normalmente nos vamos a encontrar que tienen un talento creador por encima de la media, ¿no? Pues personas con escritores, pintores, ¿no? Entonces, incluso buenos sanadores también, o sea, nos vamos a encontrar dentro de la figura. O sea, el clematis experimentado de una forma caracteriológica, ¿no? Y entonces, ahora vamos a profundizar en los arquetipos que están asociados y definen la naturaleza inconsciente, permitiéndonos entenderla, ¿no? Porque yo creo que cuando entendemos esas figuras simbólicas que hay detrás de cada remedio, es como entender más y ampliar nuestro campo de aplicación, ¿no? El primero que yo quería hablar, el creador. Dentro de los 12 patrones de energía de Carl Jung,
de Carl Jung, el creador es la personalidad que más define la energía de este tipo, o sea, la energía del clematis, ¿no? Y luego, por ejemplo, fijaros por qué es el creador refiriéndonos al Dios Padre, ¿eh? Creador del universo, ¿no? Entonces, es como la creación va como sujeta o asociada a la acción, ¿eh? Entonces, realmente, por ejemplo, cuando es el creador, no simplemente o sea, el creador de una forma individual, es una persona que tiene autoexpresión, que a través de la acción deja salir esa autoexpresión, ¿no? Y además, gracias a su perfección, gracias a su intuición, disfruta del proceso de la creación, del proceso de lo creado, disfruta de lo creado. Entonces, ¿por qué? Porque la persona bajo un estado clematis, muchas veces vemos que son personas que a lo mejor con un talento creador por encima de la media, como os decía, pero lo tiene bloqueado. Y entonces realmente por eso, porque la clematis no te da creatividad, no, ni mucho menos, ¿no? Clematis lo que nos va a permitir es esa cualidad innata que llevamos, ¿no? Que está bloqueada, ¿por qué no creo? Y entonces ahí realmente al elevar la vibración, clematis lo que nos va a permitir es que la persona aflore su capacidad de creación. ¿Por qué? Porque cada creación, cada autoexpresión es una expresión de sí mismo. Y realmente, por ejemplo, imaginaros el clematis en positivo, ¿no? Clematis en positivo, tanto temporal como caracterológico, es una persona que hay un orden dentro de sí mismo. Y la persona tiene la capacidad de estructurar ese orden. Es decir, poder ordenarlo dentro de sí para disfrutar de él, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque realmente esta persona, además, la sensación de que el mundo que crea le proporcione capacidad de control, ¿no? De su realidad. Porque normalmente cuando uno recorre a cualquier adicción, cualquier cosa que te saca de la realidad, es porque tú no tienes la sensación de capacidad de control de esa realidad. Entonces, como no la puedes controlar y como no te gusta, te evades, te evades de ella, ¿no? Luego, por ejemplo, también vemos dentro de los arquetipos el arquetipo ánima, ánima que representa la imagen colectiva femenina, como decía antes, lo receptivo. Entonces, decía, el ánima actúa de acuerdo a una estructura rítmica y circular asociada a la energía que crea y nutre. Efectivamente, porque esa energía está en continuo movimiento, ¿no? En continuo. Entonces, normalmente, o sea, como un ciclo se va renovando de una forma circular, circular. Entonces, ese alma es la fuente de ese ánima, tanto en el hombre como en la mujer, porque aunque esté asociado con la imagen colectiva femenina, pero es una energía femenina, ¿no? Que reside también dentro del hombre, ¿no? Entonces es la fuente de creatividad y de intuición, Entonces, la persona, o sea, va a hacer que aflore su gran capacidad de percepción y evidencia, porque al estimular la creatividad de la persona, es decir, ayudar a otro, pero desde un amor incondicional, o sea, en función de sus creaciones, o sea, es decir, enfocado desde un punto de vista incondicional, ayudar a otro. Entonces, realmente, por ejemplo, la persona con la creación, o sea, es como
como estar contribuyendo, dejar salir la creatividad, dejar en crear, lo que va a hacer es que la persona sienta que ha, que ha tenido, perdón, voy a ver. Ay, perdón, que estaba, tenía garrapeo. Entonces la persona siente que está avanzando en su camino de evolución. ¿Mm? Y entonces, bueno, ahora vamos a poner el vídeo de astrología, que vamos a hablar de bueno, Pilar O, tenemos la suerte de compartir, no físicamente, ¿no? Pero compartir con ella este recorrido, ¿no? Y Pilar entonces nos va a hablar de la energía cáncer asociada a clematis, ¿de acuerdo? Pues os dejo con ella. Chao. Flor, muchas gracias Trina por la invitación de nuevo y gracias Yaosca, Nessie, por todo el trabajo que realizan. Bueno, también en esta ocasión no pude acompañarles en vivo y entonces estoy grabándoles este video para acompañarles en la presentación de mañana, al encuentro de terapeutas sobre el arquetipo de clematis. Yo voy a aportar, como siempre, con las lunas astrológicas para complementar el contenido que Trina les comparte. Entonces, hoy me toca hablar de la luna en Cáncer. ¿Qué es la luna en su domicilio? Cuando hablamos de la luna, hablábamos que tiene que ver con las emociones, con el pasado, con la memoria y con nuestra relación de infancia con nuestros familiares, cómo nos criamos, cómo recibimos afecto, cómo demandamos ese afecto también, porque la energía de la luna tiene esa cualidad de manifestar una energía en su entorno. O sea, cada luna, nuestras lunas, emiten una energía al entorno y el entorno reacciona a esa energía. Entonces la energía de la luna es que pide cómo desea ser amada, protegida, cuidada, cómo siente seguridad. Entonces busca esa seguridad afuera y el entorno le contesta cómo quiere, cómo, dependiendo de cómo esté manifestando la energía cada persona, siendo bebé, siendo niño, así el entorno le va a responder. Entonces, también la luna se relaciona por eso con la madre o con los cuidadores, porque es cómo reaccionaron los cuidadores ante nuestras necesidades, ante nuestra necesidad de seguridad, protección y cuidado. Entonces, en Cáncer, la luna está en su domicilio. La luna es el regente del signo Cáncer. Así que es una luna en un estado muy puro, digamos. Es una luna, en astrología se relacionan con las diferentes cualidades de la materia. Caliente, húmedo, seco, frío. Y en este caso el elemento de la luna y de Cáncer es húmedo y frío. Entonces, húmedo tiene que ver con, es la capacidad, de acuerdo a la astrología tradicional, de liberar emociones y de conectarse con otros seres. La humedad desdibuja los límites que nos definen como individuos distintos, permitiendo la empatía, la simpatía y una experiencia compartida de eventos personales o colectivos. El acto de compartir emociones representa un aspecto importante en la formación de vínculos y uniones, por lo que la humedad es también una condición creativa, que constituye la base del amor, la fecundidad y la reproducción. Esa es la definición de humedad en la astrología tradicional.
Entonces, por eso es que cuando nos ponemos muy emocionales lloramos, porque es la forma natural del cuerpo de sacar el agua, porque es la humedad que está dentro del organismo. Y también es fría la cualidad de la luna y de Cáncer, no porque Cáncer sea un signo indiferente y frío y con falta de empatía, para nada, sino porque se relaciona con lo pasivo femenino. Es una cualidad, ¿verdad?, de cómo se clasifica en astrología. Porque hay otros planetas que son más cálidos, como Marte o el Sol. En cambio, la Luna es fría porque es de la noche. No recibe luz directa, o sea, recibe la luz del Sol, no tiene luz propia, entonces se considera fría. No es por la cualidad de indiferencia, sino por eso. Entonces, volviendo al arquetipo de Cáncer, Cáncer está representado por un crustáceo que es blando por dentro y duro por fuera. Entonces, eso habla mucho de la enorme sensibilidad que guarda Cáncer en su interior y que se protege. Y también el cangrejo, ustedes han visto, va así caminando de lado a lado, no va de frente, o sea, va como, tiene un recorrido así, ¿verdad? De lado, y tiene esos ojitos, ¿verdad? Que están viendo como así, ¿verdad? Entonces, esa es otra cualidad de Cáncer, su enorme sensibilidad en primer lugar, lo que les decía de lo blando por dentro y lo duro por fuera, tiene una enorme sensibilidad, entonces eso le hace guardarse y también tener la capacidad, un psiquismo, una intuición, una conexión con lo oculto, porque puede percibir todos esos misterios en su interior. Pero tampoco lo está demostrando, Cáncer no es un signo que siempre va a estar al frente o va a estar, ¿verdad? No le va a gustar mucho la publicidad, por decirlo de alguna forma, de estar al frente de las cámaras, porque le gusta no estar un poquito más escondido, digamos, como el cangrejo. No en todos los casos, ¿verdad? Porque hay ascendentes que son Cáncer y les rige la luna en Leo, por ejemplo, y Leo quiere mostrarse. Entonces, dependiendo, igual con el Sol en Cáncer. Si el Sol está en Cáncer y la luna está en Leo, igual va a ser una persona que se muestre. Entonces, dependiendo, ¿verdad? Pero la luna en Cáncer sí tiene esto de que va para adentro y que siente todos los movimientos emocionales, sentimentales de su entorno. Es el signo han visto la carta del tarot de la luna, es de noche, hay agua, hay mucha agua y están dos torres, no hay mucha gente, entonces lo que habla es de ese mundo acuático, de las emociones, de los sentimientos, de lo onírico. O sea, Cáncer está muy relacionado a lo onírico. Y lo que les decía del movimiento, se los dije porque Cáncer tiene una forma de moverse y de entender el mundo, y lo de los ojitos se relaciona a que ve el mundo de una forma diferente, no de una forma frontal o objetiva, digamos. O sea, no digo que no sean objetivos, pero lo que digo es que tienen una forma de ver que es muy, que pueden ver como de una forma, a ver, ¿cómo encuentro la palabra? O sea, que pueden ver diferente a otras personas. Entonces se dice que en la mercadotecnia son muy buenos también porque pueden ver cómo presentar las cosas de una forma diferente. O sea, ya de por sí los signos de agua son muy creativos. Entonces, en temas artísticos o de ventas pueden encontrar cómo vender las cosas, cómo mostrar las cosas de una forma diferente, porque ellos ven de una forma diferente. O sea, tienen esa complejidad interior que, bueno, que no muestran muchas veces, pero que la tienen y hay muchísima creatividad en ello.
también es un signo, Cáncer es un signo cardinal que va hacia adelante, que toma decisiones y se va y lo hace, ¿verdad? Esto es típico de los signos cardinales que toman una decisión y van y la hacen. A veces no le preguntan a nadie. Entonces, Cáncer es cardinal, aunque es femenino y es hacia adentro y a veces como que se lo piensa mucho para hacer algo, está cuidándose a ver por dónde va, también tiene esa cualidad. Entonces son personas que tienen esa fuerza de ir hacia adelante. Cuando encuentran por dónde ir, se van por su rumbo. Y también está relacionado Cáncer al solsticio de verano. Esta es otra cualidad muy interesante porque es cuando el sol se detiene. Por eso se llama solsticio. Sol es sol de sol y sistere de detenerse. Entonces, es como que ellos se detienen para analizar qué es lo que van a hacer o para sentir más bien, no analizar, sino para sentir cuál es el siguiente paso que van a realizar. La otra cualidad es que son muy familiares. La luna es la memoria, como les decía, entonces les encanta la historia, el pasado, la genealogía, todo lo que tenga que ver con lo ancestral. O sea, recuperan o guardan el pasado, son archivadores del pasado. Y entonces son protectores de su clan, de su familia, extremadamente a veces, ¿verdad? Puede ser que sean sobreprotectores y a quienes consideran familia también les protegen, tienen esa cualidad de, ¿verdad? Y además de ser como los reyes de su casa, las reinas, de que cuando llega su familia, entonces les reciben con pasteles y una deliciosa comida. Les encanta esto mucho a la luna en Cáncer, de recibir en su hogar y tener todo, ¿verdad? Los platillos y de tener un hogar acogedor. Y también son como en su hogar, son así, son más recogidos, les gusta estar con su familia, les gusta la privacidad, la intimidad, pero cuando salen a trabajar son tenaces, tienen mucha fuerza, o sea, como tienen ese caparazón, entonces van por lo que quieren y lo que quieren lo agarran fuerte con su tenaza y no lo sueltan. Entonces también, se dice de los Cáncer que tienen esa tenacidad para hacer negocios o para trabajar o para, ¿verdad?, lograr todos sus objetivos. Y veamos qué más me hace falta. Entonces también Cáncer tiene ese tema de cuidar, nutrir y proteger, obviamente, a los suyos, como les decía. Y también puede crear afuera entornos en los que protege a otros. O sea, dependiendo de dónde esté la luna, yo he visto lunas que están, por ejemplo, en la casa de la enseñanza superior y son personas que fundan una escuela o que, ¿verdad?, tienen centros de enseñanza de diferente índole, especialmente a niños y niñas. Entonces, eso es una cualidad también de la luna en Cáncer. Y bueno, yo pienso que su relación, ¿verdad? Yo hago esta relación con Clematis, es que su mundo interior es tan rico, su mundo onírico es tan rico, tan fértil, ¿verdad? Que pueden también tener esa tendencia a quedarse ahí en ese mundo, por lo general, dependiendo del sol y del ascendente y de todos los temas de la carta. Porque como les dije, son trabajadores muy eficientes y tienen ese tema de, ¿verdad?, de crecer por su familia, de hacer las cosas mejor por el colectivo y por hacer caminar su tribu, su familia, su nación. También tiene ese sentido de nación, Cáncer.
de nacionalismo, de patriotismo. Entonces esas son las raíces de Cáncer y sus simbologías. Y la otra, bueno, la última cosa es que en el cielo la constelación de Cáncer está como en un lugar un poquito, no se ve mucho, apartada, entonces por eso también Cáncer tiene esa cualidad, ¿verdad? De no brillar mucho, de no exponerse mucho al brillo. Entonces, es una fuerza de agua fuertísima hacia adentro, es como hacia su psique, hacia su mundo interior, que tenemos la dicha muchas y muchos de conocer lunas en Cáncer o arquetipos Cáncer en sus diferentes manifestaciones, ascendente Sol, que podemos disfrutar de toda esa creatividad que se origina en el arquetipo Cáncer, porque tiene una gran fuerza interior y de conexión con los símbolos, con lo onírico, como les decía. Bueno, espero que no se me haya quedado algo en el tintero. Cualquier pregunta me la pueden hacer ahí en el chat después de Hellflor, o me pueden escribir directamente si tienen alguna consulta. Bueno, ya la próxima vez espero poder estar con ustedes en directo y muchas bendiciones. ¿Ya? Pues como siempre, la verdad es siempre un gusto compartir este espacio con Pilar, ¿no? Muchísimas gracias por tu intervención virtual. Pero así, hoy en día, por lo menos de verdad, la tecnología nos da ya esta opción, ¿no? La cosa es no perdernos la información. Esperaros que un momento, ¿qué pasa? Que se me ha ido la... no, que quería, ya, ya. Es que la verdad que, pues, que la tecnología es muy buena, pero cuando uno fluye con ella, pero a mí me cuesta algunas veces fluir con ella, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir viendo naturaleza, o sea, arquetipos que nos pueden ayudar. Pero, por ejemplo, mira, yo quería hacer referencia ahora desde un punto de vista físico, ¿eh? Por ejemplo, la medicina china, pues realmente para ello es muy importante aplicar la medicina desde los parámetros, o sea, siempre observando que haya una compatibilidad de elementos, ¿no? De elementos, de los 4 elementos: tierra, agua, tierra, agua, fuego y aire. Sí. Y entonces, bueno, pues cuando se experimenta un estado de conexión con el presente, entonces, desde el punto de vista de la medicina china, varios órganos se van a ver afectados, ¿no? Entonces, por ejemplo, el bazo, su alteración se va a ver reflejada, su alteración del bazo, por ejemplo, es decir, personas que tengan alguna alteración física pues, por ejemplo, podemos observar también que esa persona tiene mala memoria. Gracias, yo que se me había ido, tenía los audífonos, tiene falta de memoria. Observamos también que hay como que no se fija, o que hay falta de percepción, de atención, de concentración, ¿no? Hay también reflejado incluso en una débil musculatura, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, además, fijaros, a través del bazo, la persona nos alimentamos de los elementos, de los alimentos, pero de esas cosas que provienen del elemento tierra en la persona, ¿no? Entonces,
Y cuando realmente esta persona que tiene estos problemas, cuando se aumenta a lo mejor la ingesta de alimentos relacionados con el elemento tierra, ¿qué pasa? Que la persona va a tener una mayor sensación de enraizamiento, ¿eh? De enraizamiento. Luego, por ejemplo, también otro órgano que se puede haber afectado cuando la persona está experimentando un estado clematis, el pulmón, ¿eh? Y el pulmón, el debilitamiento del pulmón puede venir por un débil instinto de supervivencia, ¿eh? Entonces, por ejemplo, la gente que no se cuida, ¿eh? Que no se cuida, o sea, sí, por ejemplo, podemos ver también el sistema inmunológico bajo, todo eso es reflejo del desinterés y la vulnerabilidad, ¿eh? La vulnerabilidad. Entonces, porque realmente en el pulmón está nuestra capacidad de percibir por los sentidos. O sea, realmente porque uno crea, pero antes de crear tenemos que percibir, ¿eh? Que percibir la realidad, cosas que tenemos en la realidad que nos sirven para 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 poner en práctica nuestra creación, ¿no? Entonces, fijaros, luego, por ejemplo, otro órgano va a ser el hígado, ¿eh? El hígado, pero fijaros, ¿eh? La sangre tiene una importancia vital en cuanto a proporcionar que tengamos la sensación de reír, ¿no? Eh, la sangre decimos que es como te diría, es el vehículo del espíritu, es la base material de la mente, o sea, es realmente lo tangible, ¿no? Lo tangible. Entonces, cuando hay problemas en el hígado, la gente vaga, sueña despierta, se dibuja el sentido de la vida, no prestando atención a los objetivos, ¿eh? No prestando atención a los objetivos. En la, Entonces, muchas veces cuando la persona pierde la sensación de enraizamiento, es cuando de pronto aumentan las ganas de volar, ¿eh? Podemos ver que entonces la persona, cuando no hay esa sensación de enraizamiento, suelen buscar, suelen buscar cosas que realmente que lo hagan volar, que lo hagan despegarse de la realidad, ¿no? Entonces, incluso físicamente podemos ver cansancio como, o sea, síntomas físicos como el cansancio, como la apatía, incluso realmente, ¿qué es lo que nos conecta con el mundo? Los brazos y las piernas, ¿no? Entonces, clematis nos va a servir para tonificar la sangre y mejorar la circulación, ¿eh? Mejorar la circulación. Pues todo esto en medicina china, pues está recogido, yo me he servido de varios libros, pero el más importante es el de Pablo Noriega, espérate a ver si lo tengo por aquí, a ver, por aquí, me parece que mira que está allí, allá, sí, os lo digo porque realmente este libro, aquí así, este libro de Pablo Noriega, desde el punto de vista de el doctor, o sea, el especialista en toda la aplicación de la medicina china, y os lo recomiendo, ¿eh? De Pablo Noriega, ¿eh? No solo lo tenemos aquí en HealthFlow, lo podéis, ¿de acuerdo? Venga, muy bien. Pues ahora vamos a hablar del último, bueno, a lo mejor, incluso yo propongo que si vosotros, por ejemplo, además de la figura simbólica de los arquetipos que nosotros estamos asociando o sea, con cada flor, ¿no? Por ejemplo, si cualquiera de vosotros, pues tenéis, decir, pues mira, esto también, o sea, dentro de la riqueza, ¿no? De la naturaleza inconsciente, pues también esta figura, este arquetipo, pues adelante, ¿sabes? Adelante comentarlo, compartirlo, ¿eh? Entonces, el último, dentro de los arcanos mayores, los arcanos mayores
la rueda de la fortuna dentro del tarot, que la carta número 10, la rueda de la fortuna, aquí el elemento central, como veis, es una rueda de la fortuna, donde un mono sube y otro baja. Entonces, o también lo podemos ver, un hombre con cabeza de lobo sube y una serpiente baja. Y una serpiente baja. Entonces, estas imágenes, fijaros, estas imágenes representan dos de los estados de suerte. O sea, de decir, considerando que los estados de suerte se componen de 3 pasos. Primero, representa el progreso, el mono que sube. Luego, decadencia, el mono que baja. Y entonces veréis que encima de la rueda hay un mono, ¿no? O un mono o una esfinge, el que tiene una espada apoyada en el hombro, y que esa espada está como apuntando hacia el cielo, ¿no? Y representa el tercer estado de suerte. ¿Cuál es? La riqueza. O sea, progreso, decadencia, lo que sube, baja, y el resultado, ¿cuál es? Riqueza. Entonces, efectivamente, esta carta nos viene a representar un poco el vaivén de la vida, el progreso, decadencia. El decir que desde alguna filosofía se ha visto como destino karma, ¿no? O sea, es decir, aquí realmente, por ejemplo, esta carta nos habla un poco efectivamente de, a través de la perfección, a través de los sentidos, esa necesidad de cuando haya un progreso, o sea, un estado de decadencia, o sea, decir, no evadirte, porque bajo un patrón transpersonal de clematis, la persona que va a hacer no aceptar la realidad y buscar cualquier remedio, cualquier adicción, cualquier cosa que lo haga desconectar, porque realmente entonces le está impidiendo llegar al último paso, que es la riqueza, porque realmente cuando uno asume la crisis, la gestiona. Es decir, aquí estamos hablando, con las flores, estamos hablando de potenciar y fortalecer nuestra inteligencia emocional. Cuando uno no le da oportunidad a su inteligencia de poder aflorar y poder gestionar lo que está sintiendo, entonces realmente pues, bloquea el proceso, ¿no? Bloquea el proceso. Entonces, por eso se produce ese baile. Pues con este arquetipo cerramos en nuestro ciclo de los arquetipos referido a Clematis, ¿no? Pues muchísimas gracias y buen fin de semana, ¿vale? A ver.